Saludos y bendiciones. Mi nombre es Denise Aguilar y en esta ocasión vamos a ver un resumen de las 7 oraciones que vimos las enseñanzas pasadas. Esta enseñanza es el resumen, pero se titula El poder de la oración para tu restauración. Y vamos a comenzar con una oración. Señor, en esta hora te damos gracias por permitirnos estar aquí conociendo más y más de tu palabra, Señor. Te damos gracias y te pedimos que nos ayudes a comprender tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y vamos a resumir que la oración es un tema vital de la vida cristiana, ya que sin la oración no podríamos restaurarnos. Como hijos de Dios, debemos entender y tener bien claro que nosotros debemos aprender a orar. Pareciera sencillo el decir, hay que orar, debemos orar, pero no es así. La oración no son simples palabras, no es un simple platicar, sino que esto tiene que ver con una acción del corazón, con una actitud del corazón, con una serie de características para poder llegar a la voluntad de Dios, conociendo su palabra. Cuando nosotros aprendemos a orar como hijos de Dios, nosotros tenemos grandes beneficios, porque primero experimentamos una plena comunión con Dios, hay un acercamiento y una intimidad con nuestro Dios. En segundo lugar, se abren las puertas del cielo. Y en tercer lugar, se conoce la plenitud de la bendición que Dios nos quiere proveer. Si no sabemos orar, esto no ayuda de mucho en nuestra vida y mucho menos en nuestro proceso de restauración. Pero si nosotros aprendemos a orar, si nosotros conocemos cuáles son los lineamientos del reino para llevar a cabo nuestras oraciones, entonces la palabra orar sin cesar tiene una importancia relevante en nuestra vida, nuestra familia y nuestro matrimonio. Es por eso que nosotros vimos 7 modelos de oración que se hacen a lo largo de la palabra de Dios. Y vamos a resumir cuáles son estas características de estas oraciones para poderlas emplear en nuestra vida, para tenerlas presentes. Y vamos a comenzar con la oración de Jesús. La oración de Jesús nos enseña a través del Padre Nuestro cuáles son los estándares del reino de Dios. Y en esta oración vimos que para poder decir Padre Nuestro debemos tomar el papel de hijos. En esta enseñanza vimos que para poder decirnos hijos de Dios debemos tener un carácter humilde y un carácter obediente. Cuando eso sucede, entonces yo me puedo levantar como hijo de Dios y poder clamar, Abba Padre. Entonces, la oración del Padre Nuestro nos deja ver que debemos permitir que el reino de Dios se establezca en nuestra vida y que aquí no ejercemos ninguna manipulación, porque le pedimos a Dios que se haga la voluntad de Dios y no nuestra voluntad. Y entonces aquí ponemos en manos de Dios nuestra familia y matrimonio, al darle todo esa autoridad a Dios sobre nuestra vida como nuestro Padre Celestial. Es el modelo de oración que se nos enseña en la palabra de Dios, el cual debemos aprender y atesorar y sobre todo tomar acción en nuestra vida. En segundo lugar, vimos la oración de David. En esta oración, la oración de David, aprendimos que debemos suplicar limpieza espiritual. Aquí el salmista nos muestra que él, después de pecar, viene a Dios en arrepentimiento. Y al venir en arrepentimiento, le pide a Dios que transforme su corazón, que renueve ese espíritu de santidad, que haga un espíritu como hijo de Dios, con un corazón limpio. Le suplica a Dios limpieza espiritual.
pureza espiritual. Es lo que nos enseña el salmista David. Entonces, el arrepentimiento y el pedir la limpieza espiritual es clave importante para poder llegar a la presencia de Dios. Otra oración que vimos es la oración de Jabes. Y en esta oración aprendimos que nosotros podemos suplicar a Dios para poder ser bendecidos, pero que es a través de la obediencia a los mandatos de Dios y nuestra fe que vamos a poder hacer esta oración. Y aquí se va a mantener esta bendición va a venir a nosotros a través de las promesas de Dios para bendecir a los hijos obedientes. Jabes es una oración de bendición, pero en Deuteronomio vimos que la bendición de Dios se activa a través de la obediencia. Entonces Jabes nos dice que recibió bendición porque él la pidió, pero la recibió a través de su obediencia y fe en las promesas que Dios le ha hecho. Y entonces, al igual que Jabes, nosotros aprendimos que al obedecer los mandamientos de Dios para nuestra vida, vamos a obtener esa bendición que Dios quiere sobre mi familia y matrimonio. Y así voy a poder obtener esa bendición de una vida restaurada, de una vida completamente restaurada. Otra oración poderosa que vimos fue la oración de Daniel, esta hermosa oración donde Daniel realiza un acto de arrepentimiento, pero no solo se queda en arrepentimiento, sino que reconoce la grandeza de Dios. Y entonces estas dos situaciones, arrepentimiento y reconocimiento de la grandeza de Dios, permiten que haya un regreso a la restauración. Es el comienzo a la restauración. Y veíamos en esta oración cómo Daniel clamaba. En su palabra dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. También nos habla de que es una oración que tiene que ver con la humildad. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. Esta es la oración que hace Daniel y donde reconoce la grandeza de Dios y le recuerda las promesas que Dios le hizo a su pueblo de restaurarle. Y entonces viene en arrepentimiento para poder recibir esa restauración, ese perdón de pecados y poder acercarnos al Padre y poder obtener una restauración, un camino hacia la restauración. La siguiente oración que vimos fue la oración que hace el rey Josafat. Y esta oración es una oración en donde se obtiene la victoria. Y en esta oración se nos enseña que a pesar de que cometimos errores, Dios nos dice, mía es la guerra, que nosotros nos quedemos quietos. Esta oración nos muestra cómo a través de obedecer el poder permanecer quietos y darle todo el poder a Dios para que Él haga en nuestra familia, trae la victoria. Y en vez de preocuparnos, nos vamos a dedicar a la alabanza y Dios cambia esas batallas en victoria. Entonces a esta oración la conocemos como la oración para obtener la victoria, la oración de la victoria, en donde a pesar que nosotros fuimos quienes causamos nuestras propias consecuencias, nuestros propios males, es decir, que a través de nuestras acciones abrimos puertas para que vinieran situaciones, para que nuestros enemigos vinieran a atacarnos. A pesar de eso, Dios dice, tú confía, quédate quieto y mía es la guerra. Y entonces nosotros nos quedamos en alabanza, nosotros empezamos una vida de alabanza y entonces nuestra preocupación se vuelve en adoración a Dios y esta adoración a Dios trae esas victorias sobre nuestra salud,
nuestra salud física, nuestra salud espiritual y la bendición de ver una familia restaurada. Eso es lo que vimos en esta poderosa oración. Otra oración que vimos fue la de Esdras, donde Esdras lleva al pueblo de Israel camino a restaurar. Y en esta restauración hace una oración donde se confiesa el pecado y se abandona el pecado. Aquí, esta oración tan importante nos deja ver cómo en nuestro proceso de restauración matrimonial nosotros debemos hacer esto: confesar nuestros pecados, abandonar el pecado y mediante el abandonar el pecado camino hacia la restauración, es decir, que camino una nueva vida en obediencia hacia los mandamientos de Dios, dejando el pecado atrás y mirando hacia la obediencia, mirando los estatutos de Dios y ir en ese sendero de obediencia para poder ir a conocer las estrategias que Dios nos da para restaurar nuestra familia. Y entonces esta poderosa oración no es más que una oración que Esdras nos enseña para nosotros poder ir a restaurar nuestras familias y matrimonios. Pero las palabras claves aquí es arrepentimiento y abandono de pecado, que me duela el pecado para que yo pueda dar media vuelta y seguir adelante con mi restauración. Ahora en una vida de obediencia. Y la última oración que vimos fue la de Nehemías, en donde Nehemías hace nos enseña todo el proceso de restauración que nosotros vamos a emplear en nuestra restauración personal y matrimonial. Aquí Nehemías reconoce claramente la condición de pecado en la que vivíamos. Nos invita a humillarnos en oración y ayuno. Posteriormente se reconoce la grandeza y la misericordia de Dios. Venimos entonces a confesar nuestros pecados, arrepentimiento, renuncia de pecados que nos llevaron a la destrucción. También esta oración nos enseña que debemos recordar las promesas que Dios hizo a su pueblo, de que aunque por el pecado se nos esparciría, también Dios nos juntaría de los extremos. Aquí Nehemías nos enseña a suplicar a Dios que nos ayude a reedificar. Y aquí nosotros vemos que esto en nuestra vida significa transformación de nuestro carácter y que es a través de la transformación y renovación de nuestro entendimiento que se hace la reconstrucción de nuestra vida y nuestra familia. Y Nehemías nos enseña que debemos pedirle hallar gracia delante de los que nos rodean para poder reedificar. Y con esto nosotros acabamos nuestra serie de enseñanzas. Vamos a ver entonces lo que estos grandes de la Biblia nos enseñaron, lo que Dios nos muestra para poder llevar a cabo oraciones de poder. Y en estas oraciones nosotros vimos que la oración debe contener humildad, arrepentimiento, confesión de pecados, abandonar el pecado, obediencia, alabanza y adoración y el reconocimiento del poder de Dios. Estas cosas fue lo que los grandes nos enseñaron para que nosotros aprendiéramos a orar. Nosotros creo que cuando llegamos delante de Dios le decimos: Señor, enséñame a orar. Y es a través de estas enseñanzas que Dios nos muestra el camino para una vida en oración. Y además, algo tan importante, en estas oraciones no vemos manipulación, no vemos conmiseración, no vemos victimización, queja, sufrimiento, no vemos una situación de derrota. Aquí nosotros vemos la victoria en cada una de estas oraciones. En cada una de ellas se nos enseña a venir con un carácter humilde como hijo de Dios, en humildad, no diciéndole a Dios: mira, Señor, que ya todo está acabado, no, sino en humildad, reconociendo nuestra condición de pecado, reconociendo nuestra condición humana.
Todas estas oraciones nos enseñan el poder del arrepentimiento. Y es que a través del arrepentimiento podemos tocar las puertas del cielo. Es como tocamos las puertas del cielo porque empezamos a vivir una vida que agrada a Dios. El arrepentimiento es el camino para poder vivir en el sendero de la vida en Cristo. Otra cuestión importante que nos enseñan estas oraciones es la confesión de pecados. Y esto lo vimos en el modelo de oración que Jesús nos da, en el modelo de Daniel, en el modelo de David, de Esdras, de Nehemías. Ellos nos muestran cómo debemos confesar el pecado. La oración de Esdras nos enseña cómo debemos abandonar el pecado, así como la oración de David. Estas oraciones son oraciones que cada uno de los personajes que aquí se muestran venían en una actitud de obediencia, donde dejaban la rebeldía y donde dejaban el control. Entonces vienen en completa obediencia. Y eso es algo muy importante. A veces nosotros en este proceso de restauración queremos que las cosas se hagan a nuestra manera, como queremos y a la hora que nosotras queremos, sin cambiar nuestra actitud. Quiero que mi esposo venga, pero yo quiero seguir siendo contenciosa, manipuladora, controladora. Inclusive abrazo sentimientos de venganza contra las otras personas, guardo rencor y entonces así no podemos obtener nada. Una palabra clave aquí es obediencia, venir cumpliendo los mandatos de Dios, estar dispuestas a cambiar esa vida que llevábamos por la vida en Cristo. Otro punto importante de la oración es que debe contener alabanza y adoración a Dios, donde Dios es lo primero y lo último en mi vida, lo primero y lo único en mi vida, que Dios es lo que satisface, es mi fuente de agua viva. No que tengo satisfacción en otras cosas, en mi esposo, en mi trabajo, en mi hobby, etcétera, etcétera, sino que la alabanza es desde mi corazón, una adoración completa que con mi vida puedo adorar a Dios. Y estas oraciones, cada una de ellas también nos muestra el reconocimiento del poder de Dios, en donde le decimos, Señor, tú tienes el control. Y hasta ahí no hago yo más que denote mi manipulación. Y bueno, la oración consiste en colocar a Dios en el lugar correcto. Si tú colocas a Dios en el lugar correcto, Dios te va a exaltar a su debido tiempo. Si tú vienes con una actitud de humildad, poniendo a Dios donde debe ser, en el lugar, entronarlo en mi corazón, Dios te va a exaltar a su debido tiempo. Y esto lo vamos a lograr a través de la oración. Entonces, la oración es la primera herramienta poderosa para poder estar en comunión con Dios. Yo te invito a que revises tu vida en oración, que tú medites cómo está siendo tu vida de oración en cantidad, en calidad, en obediencia y en los principios que se establecen en la palabra de Dios. Yo te invito a que revises cómo estás orando, si solamente estás hablando en tus propias fuerzas, si estás pidiendo lo que tú quieres desde tu carne o si estás viniendo a realizar oraciones en el Espíritu, oraciones conforme al corazón de Dios. Entonces hay que revisarnos y empezar a vivir una vida de oración. Yo te doy gracias por estar con nosotros en estas enseñanzas y vamos a seguir aprendiendo. Vamos a terminar con esta oración. Señor, te damos gracias, Padre Celestial. Hoy venimos agradecidos, bendito Dios, por la oportunidad que tú nos das para poder aprender, Señor. Te damos gracias, bendito Dios, y hoy te pedimos que tú nos ayudes a llevar una vida de obediencia, una vida de arrepentimiento, poder abandonar nuestra vida de pecado y poder seguir tus estatutos y decretos. Hoy te damos gracias, Padre Celestial, porque eres tú quien nos enseña a orar.
Síguenos enseñando a orar, Señor. Síguenos revelando tu palabra, Padre Celestial. Te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Los esperamos en la siguiente enseñanza. Bendiciones.